Bien, bueno, vamos a continuar entonces lo que iniciamos el día de ayer. Estamos desarrollando un mini curso relacionado con el proceso para la publicación e indización de una revista científica. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos eh, detalles sobre cómo visibilizar una revista científica, algunas estrategias para maximizar la calidad y también parte del proceso editorial. Bueno, y quiero comenzar por esa última parte, ¿no? La gestión del proceso editorial. En toda revista científica existe un proceso que se va a establecer, que obviamente puede variar de revista a revista, pero una revista que quiere controlar bien la calidad de lo que publica, pues debería tener un proceso, si bien es cierto, eh, rápido, pero con varios controles, ¿no? Varios controles que establezcan y que midan eh, la calidad de los documentos que se van a publicar. Bueno, entonces, un artículo es enviado a una revista, pues el primer contacto del artículo lo tiene el editor, ¿no? El editor recibe el artículo, pues, y revistas que controlan el cumplimiento de la política editorial de la revista, pues generalmente tienen una primera revisión de forma, una revisión de forma donde se establecen si los artículos que se envían cumplen con las condiciones, con las exigencias y con los criterios que establece la revista, ¿no? Entonces, eso eh, para tal vez culturizar a los autores, que es su responsabilidad y es su trabajo eh, adaptar un artículo a las condiciones de una revista. Cada revista tiene sus propias condiciones, por lo tanto los autores tienen que aprender de que un artículo debe ser adaptado a las condiciones de cada revista. Entonces, esa primera revisión es una revisión de forma, un checklist donde se tiene que cumplir, ¿no? Si la revista indica de que el resumen debe tener máximo 200 palabras, pues eso se debe cumplir, y si no, es un incumplimiento. Si la revista indica de que se debe utilizar el estilo APA, pues si no se usó el estilo APA, entonces es un incumplimiento. Si la revista indica que se debe enviar una declaración firmada por el autor corresponsal y no se hizo eso, entonces es un incumplimiento. La suma de incumplimientos hacen de que el editor devuelva al autor su manuscrito para que cumpla primero con esas condiciones iniciales, ¿no? Una revisión de forma. Una vez que cumple, pasa a una segunda revisión. Esa segunda revisión lo hace el mismo editor. Si es una revista especializada, el editor es un especialista también en el tema de la revista, en los temas que publica la revista, y eso hace de que tenga pues un criterio de si un artículo tiene posibilidad de publicación o no. Entonces, digamos que esa decisión es más del editor. En la primera revisión podría ser simplemente una persona no especialista, porque simplemente va a ser un checklist de cumplimiento e incumplimiento. Pero en la segunda revisión sí, el editor, digamos que coloca toda su experiencia para filtrar qué artículos pasan a revisión de pares y qué no. Obviamente estos procesos se cumplen en una revista que ya tiene una demanda de artículos regularmente grande o mediana grande, ¿no? Porque tiene la posibilidad después de filtrar mejor lo que va a publicar. Una revista que inicia, una revista que no es muy conocida, posiblemente no tenga tantos artículos que le llegan, por lo tanto uno puede, digamos, ser más flexible y ayudar a los autores a que cumplan ciertas cosas que posiblemente no lo cumplen.
En el caso de una revista madura, una revista que ya tiene tiempo y ya está indizada, pues posiblemente ya hay más documentos, de tal manera que los autores que publican en revistas ya más conocidas deben tener más experiencia, ¿no? Entonces, aquel que no tenga experiencia, pues incumple mucho, se le rechaza. Y entonces, esa segunda revisión es una revisión de análisis de las posibilidades de publicación. Eso se hace normalmente para no generar un cuello de botella en las revistas eh, y no saturar la revisión de pares, ¿no? Entonces, los artículos que se ve que están flojos, que les falta profundidad, que les falta grado de novedad, etcétera, pueden ser rechazados ahí, en ese momento. Y solamente pasarían a revisión de pares aquellos que pues tengan algún componente novedoso, que tengan la adecuada profundidad, que aporten de manera significativa el conocimiento y pues pasa a revisión de pares, donde se consiguen expertos, se buscan expertos en el tema para que den una opinión sobre el contenido, una revisión de fondo del artículo. Producto de esa revisión de pares, hay normalmente observaciones, correcciones que se tienen que hacer. Esas correcciones pueden ser menores, mayores, o también una opinión por el rechazo. Entonces, el editor toma esas opiniones y el artículo se acepta con cambios o se envían los comentarios de los revisores para que se envíe una nueva versión, que se hagan las mejoras necesarias correspondientes y luego se acepta. Y si hay opinión de rechazo, pues el editor también va a tomar como suya esa opinión y rechaza el manuscrito. Si se ha aceptado, pues también hay una última revisión, ¿no? En revistas que buscan publicar documentos con la mayor calidad posible, al final, antes de publicar esos documentos, hacen una revisión de texto y estilo. Texto y estilo implica revisión de la gramática, de la sintaxis, de la ortografía, eh, además del estilo de citas. De repente está en estilo APA, pero algunas cosas, algunas referencias, hay errores. Entonces, la revista cuida de que todo esté adecuado, ¿no? A veces hay una cita que no está en su bibliografía, o a veces hay bibliografía que no han sido citadas. Todo eso ya amerita una revisión también, una revisión de estilo. Una vez que se tiene esa revisión, se tiene una nueva versión. Esa versión se envía a los autores dan su conformidad y se asigna a un número para que finalmente se publique, ¿no? Entonces, ese es el proceso, digamos, en revistas maduras, en revistas que cuidan la calidad de las publicaciones. Posiblemente hay revistas que tienen solamente una revisión, dos revisiones, pero digamos, en este gráfico coloco todas las posibilidades de revisiones que podrían haber, ¿no? En una revista científica que busca publicar documentos con la mayor calidad posible. Entonces, este proceso lo gestiona pues un editor. Intervienen también revisores, pero que son buscados en su momento en función del tema del artículo. Y podrían intervenir otras personas técnicas que manejan pues eh, la gramática, que manejan, simplemente pueden ser personas también que se les entrena para que puedan hacer revisiones de cumplimiento y incumplimiento. Entonces, para algunas acciones no se necesita un especialista del área, sino más bien un trabajo más técnico, ¿no? Que se puede aprender. Pero la visión del editor responsable por lo que se publica es muy importante. Bueno, y luego viene el tema de que un editor tiene que buscar que la revista que dirige, pues, se indice, ¿no? Ese es el término. Indizar es una certificación, es un sello de calidad
una revista puede tener varios sellos de calidad y de alguna forma esos sellos de calidad pues actúan como un componente para demostrar que la revista está trabajando bien. Ese aspecto de la indización hace de que los artículos que publica la revista no solamente salgan y se publiquen, sino que sean percibidos, sean entendidos, sean descargados, sean vistos, sean leídos, ¿no? No vamos a tener una revista solamente que publique y pues cuando vemos cuántos han leído los documentos, cuántos han descargado e idealmente cuántos han citado, pues muy poco o nada. Y eso está pasando algo, ¿no? Si una revista no tiene citas, pues no existe. Las citas, así como cuando alguien coloca en las redes sociales una fotografía, un mensaje, etcétera, si no tiene likes o si no tiene deditos arriba o si no tiene me gustas, pues algo pasó. No le interesó a nadie el mensaje o muy pocos, ¿no? Entonces, en un artículo científico, las citas se convierten en una métrica de impacto. Entonces, el impacto de una publicación, obviamente existen diferentes métricas, pero la métrica por excelencia es la cantidad de citas. Entonces, la indización ayuda a eso, ¿no? Un sello de calidad implicaría que la revista cumple ya con condiciones de calidad de una base de datos. Mientras la base de datos sea más prestigiosa, pues el impacto también se ve afectado positivamente, ¿no? Entonces, es importante pensar que en una revista tiene que indizar, ¿no? Ahora, si hablamos de la ruta de indización, pueden haber diferentes caminos, ¿no? Diferentes eh, elementos que hacen de que, pues, yo vaya por uno o por otro camino, ¿no? Un camino común es una revista nace, no está indizada, pues muy pocos quieren publicar ahí, ¿no? Ahora, sabiendo de que si quiero ser investigador calificado, vale solamente una publicación en revista Scopus, mínimo revista Cielo, entonces si la revista no está en esa base de datos, no quieren publicar. Eh, Pero en una revista tiene que fijarse un camino, pues, ¿no? De indización. Digamos que tendría que pensar, siendo también de que, por ejemplo, si yo me quiero postular a Cielo, quiero postular a Cielo en la revista, Cielo coloca condiciones. Y dice, bueno, si quieres postularte a Cielo, tienes que estar indizado ya en DOAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vienen los criterios, ¿no? Entonces, si Cielo me dice que tengo que estar indizada en DOAC, pues primero tengo que pensar en indizar a DOAC. Y para estar en DOAC, DOAC me dice, pues tiene que estar en una base de datos mínimamente reconocida. Y ahí viene el tema de la necesidad de estar en la Tindex. Entonces vean la cadena, ¿no? Entonces yo no puedo llegar al cielo sin estar en la Tindex catálogo. Entonces como que para alcanzar la base de datos cielo hay que estar en la Tindex. Ahora, si mi sueño es llegar a la base de datos Scopus, pues en realidad Scopus no coloca tantas restricciones. Yo puedo ir directamente a postular Scopus. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? También que no es tan fácil, ¿no? Si bien es cierto, no, Scopus no pide estar indizado en alguna otra base de datos, pero sí pide algunos criterios que son difíciles de alcanzar si uno no está en alguna otra base de datos. Sí, indirectamente, Scopus no te pide que estés indizado en otra base de datos, pero para alcanzar los criterios que pide, ayuda a estar y aparecer en otra base de datos, porque es un tema de visibilidad. Entonces, y para estar en la Tindex también, si bien es cierto,
Latindex no exige un nivel de indización para estar ahí, para postularse, pero sí ayuda mucho, por ejemplo, estar en otras bases de datos de una jerarquía parecida o menor, como Dialnet, EDIPlus, Google Académico, por ejemplo. Google Académico, pues prácticamente una revista decide solamente crear su perfil y comienza a gestionar el Google Académico para ese perfil de la revista. Entonces, prácticamente esto lo hace el propio editor con su equipo y logra visibilidad, ¿no? A través del Google Académico. EDIPlus también no exige estar en alguna base de datos, por lo tanto, es posible también postularse ahí. Simplemente ellos buscan que se cumplan ciertos criterios, ¿no? Igual Dialnet, una base de datos, EDIPlus es una base de datos europea, entonces nos da visibilidad en ese ámbito. Dialnet es una base de datos española, bueno, pero se indican ahí revistas iberoamericanas, entonces nos da una visibilidad a nivel Iberoamérica, Latinoamérica, el Caribe y España, Portugal, entonces es Iberoamérica. Entonces, digamos que nos permite tener diferente nivel de visibilidad, ¿no? Entonces, esta visibilidad ayuda para estar en Latindex. Y también MIAR aparece como una acción de indización para demostrar que no somos una revista depredadora, ¿no? Entonces, como que el enfoque de MIAR es evaluar una revista para que no tenga características depredadoras. Si la tiene, no lo indica, ¿no? Entonces, vean que todo eso ayuda, ¿no? Todo eso ayuda para una indización luego en DOA, que es principalmente un directorio, una base de datos para revistas Open Access. Revistas Open Access. La mayoría de nuestras revistas son Open Access. Obviamente, si son revistas bajo suscripción, revistas de editoriales que nacen con el tema del lucrativo, pues no van a postular a DOA. Ellos buscan directamente estar en Scopus, ¿no? Entonces, estas editoriales que crean revistas generalmente buscan directamente estar en Scopus en base a visibilidad, cumpliendo los criterios, o Web of Science, ¿no? Pero digamos, nuestras revistas, como no, es que, ¿qué pasa? Que cuando hay editoriales que se conforman con fines lucrativos, invierten mucho dinero, millones de dólares. Eso hace que rápidamente ganen visibilidad y puedan postularse a Scopus. Pero como nuestras revistas son más de poco presupuesto o nada de presupuesto, pues tenemos que ir así, ¿no? Pasito a pasito, generando visibilidad a nivel de la tienda de catálogo, luego postularse a DOA, indizar en DOA, luego con eso en cielo, luego ir escalando a otra base de datos relevantes como ESCO, ProQuest, MedLife o PubMed, tener visibilidad y luego ya lanzarse a las grandes ligas, como se dice, ¿no? Scopus y Web of Science. Entonces, en realidad, todo depende también de inversión. Si hay inversión fuerte, se puede preparar una revista para Scopus, que en 2 años se postule Scopus, porque ese es el tiempo mínimo que pide Scopus para postular una revista ahí. Pero aquí en el Perú, solamente una universidad ha seguido ese camino, que es la Universidad de San, con su revista, ¿no? Que ya está hace años en Scopus, Cuartiluno. Entonces, una revista de impacto, porque han invertido fuertes cantidades de dinero para ganar visibilidad. La visibilidad es muy importante porque te hace que prácticamente cumplas diferentes criterios, como, por ejemplo, que publiquen artículos de diferentes países, que publiquen en inglés, ¿no? Citas. Entonces, si hay personalidades del mundo publicando ahí, eso genera también citas, entonces genera impacto. Y todo eso es importante para Scope y Web of Science. Entonces, si hay dinero es más fácil, ¿no? Siempre el dinero podría
facilitar las cosas, digamos así. Bueno, entonces vamos a hablar de alguna base de datos, rápidamente de la Tindex, pero nos vamos a enfocar más en criterios Cielo y criterios Scopus, ¿no? Más en esas dos bases de datos. Entonces, en la Tindex, rápidamente, existe la Tindex directorio y también la Tindex catálogo. La base de datos de referencia ya que evalúa la calidad de una revista es la Tindex catálogo, ¿no? El directorio simplemente es, envío las características de mi revista, bueno, va a aparecer en el directorio, no lo evalúan, simplemente es un registro que la revista existe. Entonces, ese es el directorio, ¿no? Un directorio de revistas. Entonces, el directorio difunde los contenidos, pide que estén vigentes, tener al menos un número publicado y contar con ISN. Vean, fácil, fácil, ¿no? Para estar en el directorio. El registro del directorio da cuenta de la existencia. Simplemente la revista existe, pero no certifica su calidad editorial. ¿Quién certifica la calidad editorial? Bueno, la tiene, pero una vez que está certificado en calidad editorial, apareces en el catálogo, ¿no? Entonces, hablamos de que una revista estaría indizada en la tienda de catálogo. ¿Cuáles son esos criterios para estar en la tienda de catálogo? 38 criterios. Únicamente aplica para revistas en línea, ya no impresas, ¿no? Lo impreso ya prácticamente ya casi no existe. Todo se evalúa en línea. Entonces, 38 criterios para ingresar al catálogo. Se debe cumplir obligatoriamente estas 7 y al menos 23 del resto. Es decir, cumpliendo un mínimo de 30, de 38, lo que representaría el 80% de cumplimiento. Entonces, ahí está. No nos vamos a detener en cada una de ellas porque nos vamos a enfocar, como le dije, en Cielo y en Scopus, ¿no? Porque digamos que Cielo y Scopus van a pedir también condiciones parecidas a las que están aquí, ¿no? Y ahí vamos a explicar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de postulación para la tienda de catálogo? Miren, 2 años de antigüedad, estar vigente al momento de la calificación, o sea, estar cumpliendo con la periodicidad, tener un sitio web institucional o oficial dedicado, ¿no? Con el OJS generamos un espacio, revistas, ¿no? Que indique un enlace dentro de la universidad, ya significaría de que es institucional, ¿no? El sitio web de la revista debe permitir acceso libre a todos los contenidos, es decir, tiene que ser una revista Open Access. No se calificarán revistas digitalizadas en uso de archivo. Bueno, eso implica de que cada artículo debe tener su propio archivo, no que todo el número esté en un solo PDF, ¿no? Sino que cada artículo publicado esté separado, ¿no? Eso es lo que indica este criterio. Las revistas que apliquen cargos, es decir, para aquellas revistas que cobran, es decir, sí pueden estar en la tienda de catálogo, es decir, son open access, pero cobran. En ese caso, piden que estén en DOAC y en Cielo. O sea, vean que ahí, es decir, este camino que yo coloqué aquí es para revistas que no cobran. Pero si una revista cobra, para postularse aquí a la Tindex, ya debe uno estar en Cielo y debe estar uno en DOAC. El problema es que DOAC también te pide estar aquí, entonces ya es prácticamente, yo diría, casi imposible que una revista que cobra esté en la Tindex. Tendría que pensar una revista que cobra, tendría que pensar postularse a Scopus o a Web of Science. Es decir, el camino inverso. Porque, ¿qué pasa? ¿Puedo estar en Cielo si una revista que cobra? Puede estar. ¿Por qué? Porque si yo logro indizar a Scopus, solamente es el hecho de estar en Scopus, Cielo la admite. Cobres o no. Pero Cielo, en un principio, para indizar revistas, no indiza revistas que cobran. ¿Sí? Cielo indiza revistas que son gratis también, open access y gratuitas.
Pero también una regla de Cielo es de que si ya estás en Scopus, te admiten. Entonces, una revista que cobra tendría que pensar, pues, ir por el lado de arriba primero y después, estando ahí, pedir su admisión a Cielo, si es que quisiera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se entendió, pero hay esa complejidad a veces en algunos criterios, ¿no? Que amarran. En este caso, prácticamente está diciendo que una revista que cobra no podría estar aquí, en la tienda de catálogo. Porque Cielo te va a pedir también estar en la tienda de catálogo. Entonces, ¿cómo te pide la tienda de catálogo? Primero estar en Cielo. Entonces, no va a ser posible, ¿no? Entonces, digamos que para revistas que no cobran y son open access, aplica para la tienda de catálogo. No se calificarán revistas que presenten malas prácticas, bueno, la parte ética, ¿no? Que hay que cuidar en una revista, pues no hay que, digamos, hay que evaluar bien lo que se publica para evitar que en una evaluación encuentren, como yo les voy a explicar un caso, encuentren situaciones de mala práctica, ¿no? De mala conducta científica. Bueno, entonces esas son las condiciones. Digamos que para una revista, para una revista Open Access y que no cobra, fácil cumplir 2 años de vigencia y luego, obviamente, los criterios que están aquí, 30 criterios mínimo para ser admitido en la tienda de catálogo. Vamos a ver de Cielo. Cielo es un repositorio multidisciplinario para depositar, preservar y difundir datos, bueno, artículos, información, en el ámbito iberoamericano, ¿no? Es también el ámbito iberoamericano. Es una iniciativa brasileña, pero que cede eh, el algoritmo, el software, a los diferentes países que cada vez han ido aumentando, ¿no? Pero en el ámbito iberoamericano. España también, Portugal también, Sudáfrica también, Centroamérica y Sudamérica. Bueno, ahí están los criterios de iniciación y vamos a ver estos criterios, ¿no? Primer criterio. El primer criterio, y ahí viene el tema de que revistas multidisciplinarias no son admitidas, porque el primer criterio te dice que una revista para ser admitida en Cielo debe ser de una de las áreas que están aquí, en esta tabla. Máximo puedes juntar 2 áreas. Por ejemplo, una revista puede ser sociales y humanas. Ya está. Es la última área con una de humanas. Entonces, puedo juntar dos. Otra revista puede ser agrarias y biológicas, por ejemplo, ¿no? Una revista de ingeniería. Y también pide que haya afinidad entre las áreas. No puedo colocar humanas e ingeniería. Sería algo, no es afín, ¿no? Entonces, habla de 2 áreas a lo mucho y que sean afines. Bueno, entonces ahí pensemos, ¿no? ¿Dónde están nuestras revistas? Y si no están, ¿qué pasaría? Decisiones para hacerla de alguna especialidad o de algún área. Eso es lo que hicimos aquí en la UNT con 2 revistas que eran multidisciplinarias, y recién ahora ya tiene la evidencia y el tiempo para postularse al Cielo con alguna de estas áreas, ¿no? Entonces, es una cuestión de decisión si son revistas multidisciplinarias. Luego está el carácter científico, que debe publicar una revista principalmente para postularse al Cielo. 2 tipos de artículos: el artículo de revisión y el artículo original, ¿no? Esos 2 tipos de artículos tienen que ser los más importantes que la revista publica para poder postularse a Cielo. Es posible, dice Cielo, publicar también editoriales, cartas al editor, etcétera, pero no van a ser tomados en cuenta para la evaluación. La evaluación solamente se va a dar en función de los artículos originales y los artículos de revisión. Bueno, y también va a evaluar el contenido científico. Y si parte de la evaluación es una muestra de documentos, van a ser evaluados
para ver la calidad del contenido científico. Eh, También se va a evaluar la gestión editorial. Eso va a estar en función de alguna información sobre la revista, ¿no? La revista tiene que tener un título, no hay problema. El ISSN también, en línea. Yo puedo tener un ISSN de una versión impresa, pero lo que vale para la evaluación es el ISSN en línea, de la versión digital, de la versión electrónica, ¿no? Sepan que el ISSN se puede sacar, se puede tener por cada versión de la revista. Si yo tengo una revista que también saco por cada año un disco, antes sí había, ahora ya es raro, pero también por esa versión se tenía que tener un ISSN. La versión impresa también tenía su ISSN. En este caso, la versión en línea es lo obligatorio, el resto es opcional. Fecha de creación, títulos anteriores, si hubiera habido cambios en el título, también, como un nombre propio puede cambiar, o el nombre propio de la revista también puede cambiar. Nombre de la entidad o entidad responsable legalmente, la universidad. Como le dije, también un documento sobre la institucionalidad, puede ser un acta de creación, puede ser una resolución u otro documento que haga la misma, es decir, darle una formalidad de que la revista existe. El modelo de financiación, aquí normalmente nosotros colocamos de que la revista pues se financia o autofinancia, la universidad lo financia, eh, pero hay que especificarlo. La misión, ¿no? Si es posible también la visión de la revista, la cobertura temática, esto en función de la tabla primera que colocamos sobre las áreas. Un resumen histórico, vean que también pide la creación, cómo ha ido desempeñándose en el tiempo, a menos 2 años. Si una revista se postula a los 2 años, cumple los criterios de cielo, se puede postular, ¿no? El tiempo mínimo para postularse, 2 años. Eh, También el tipo de licencia, ¿no? Aquí, como son revistas Open Access, las licencias que hay que tener, o una de las licencias que hay que tener son licencias Creative Commons. Y pide obligatoriamente que sea CC BY 4.0. Entonces, una revista que divulgue que tiene un CC BY NC no va a ser admitida. Entonces, esa licencia CC BY 4.0 prácticamente es la menos restrictiva de todas las licencias Creative Commons. Entonces, ya de por sí, obligatoriamente está diciendo que la revista debe tener una licencia Creative Commons de tipo CC BY 4.0, que es la menos restrictiva de todas las licencias. Y también tiene que divulgar en una sección las instrucciones a los autores, ¿no? Entonces vean que son las condiciones en esta parte de la gestión editorial. Y en esta de la instrucción a los autores, pues tiene que haber información para que los autores no tengan problemas al momento de enviar un artículo a la revista. Claramente se tiene que indicar ahí qué tipo de documentos se publican, cuál es el alcance de la revista, si es posible especificar los temas que la revista publica, qué prioriza la revista publicar. Entonces, son textos que debe estar, ¿no? En esa sección, instrucciones a los autores. Criterio de aceptación de manuscritos, si acepta preprints o no. Los preprints son documentos que un autor puede colocarlo en una plataforma que acepta preprints y lo dice al momento que envía la revista, lo dice, ¿no? Entonces, este artículo ha sido publicado como preprints en esta plataforma. Las revistas
te van a aceptar, porque eso implica que el artículo ya está teniendo visibilidad. Eso ayuda muchas veces a una cita eh, con anticipación. Entonces las revistas no tienen problemas, ¿no?, en aceptar preprints. Pero te lo va a explicar, te lo tiene que decir también en las instrucciones. Estructura de los textos, es decir, hay que dar detalles de cuál es el contenido, el formato, si hay una plantilla se puede colocar, ¿no? La estructura del artículo, si es de original, cuál es la estructura, si es de revisión, cuál es la estructura, entonces se tiene que explicar, ¿no?, en esa sección instrucciones a los autores. Norma bibliográfica para citas, es decir, habría que decir, para publicar aquí, la revista solicita que los autores coloquen sus citas y bibliografía en estilo APA, tal edición. Entonces, es colocar explícitamente, ¿no? Criterio de autoría, también explicar quiénes deben aparecer como autores. También algunas directrices sobre el conflicto de interés, plagio y otros aspectos éticos. Generalmente yo lo que sugiero ahí es separar esa sección en una sección aparte. Todo lo que es conflicto de interés, plagio y todo lo que es mala praxis y aspectos éticos, incluyendo los criterios de autoría. Todo eso que tiene que ver con la conducta responsable en investigación o la ética en la investigación y las publicaciones, sugiero separarlo, ¿no?, en una sección aparte, y aquí en las instrucciones, pues, linkear, ¿no? Sí, colocar un extracto de información, pero linkear a dónde está de manera profunda. ¿Por qué? Porque en otra base de datos quieren de esa forma, que esa sección esté separada. Entonces, se aprovecha, ¿no? Se aprovecha para dejarlo también bajo las condiciones de otra base de datos como Scopus. Descripción del procedimiento de evaluación, es decir, un artículo llega, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir. Hay que explicarle también a los autores que va a haber esos pasos, tiempos, cómo, qué se va a evaluar, es decir, todo eso tiene que estar explicado, ¿no? Y también si se cobra o no. Y si se cobra, pues si hay una política de sección, ¿no? Entonces, aquí normalmente, pues, las revistas nuestras colocan, en esta revista no se cobran tasas, cargas económicas, ni por el procesamiento, ni por la presentación, ni por la publicación. Es lo común que aparece ahí, ¿no? Pero puede ser que en algunos cobren una tasa de, no de publicación, sino de revisión, de envío de repente, ¿no? Luego está también el flujo editorial, lo que yo les mostré en una figura, eso también se puede ser explicado o puede ser colocado también en un diagrama, en un gráfico, las etapas que el documento va a seguir hasta la decisión, ¿no? Hasta la aceptación. También debe haber una sección donde claramente se establezca quién es el equipo editorial. Es importante que se conozca bien, no solamente el editor jefe tal, sino que haya un enlace o haya una sección específica donde se coloca la hoja de vida, en resumen puede ser del editor jefe, de los editores asociados, de cada uno de los que conforman el equipo editorial, incluyendo el registro ORCI y algunos otros enlaces que permitan conocer la producción científica de las personas que gestionan la revista. El consejo editorial lo mismo, su función es asesorar, pero también se debe conocer quiénes son. Se sugiere que sean científicos reconocidos en el área y también deben reunirse periódicamente, ¿no? Entonces, consejo editorial, como su nombre indica, son personas que expertas en la temática de la revista, científicos reconocidos en el área, pero no son revisores, porque a veces se confunde. Este consejo editorial es simplemente nombres de personalidades que dan un respaldo a la revista, que generan imagen a la revista, pero no revisan documentos, salvo
alguna situación de que se necesita la opinión como revisor, pero no son personas donde se les invita a revisar. Son personas que simplemente son el respaldo en la imagen de la revista. Entonces, vean, dentro del cuerpo editorial estamos hablando de que obligatoriamente tiene que haber un editor jefe o un director, los editores asociados y el consejo editorial. Los editores honorarios no es obligatorio, pero a veces se pueden mencionar por algún motivo, ¿no? Pero no es obligatorio. Luego está también el hecho de los porcentajes. Es decir, aquí no es que yo me junto con mi amigo, dirijo la revista y entre los dos, tres, ya está. No, sino que para postularse al cielo, como indica aquí en esta tablita, tiene que haber una proporción mínima de editores asociados que son con afiliación extranjera, es decir, que pueden ser peruanos, pero que están trabajando en una institución extranjera. Que es lo que yo he hecho. Yo he hecho contactarme con peruanos, pero que están fuera, ¿no? Para incluirlos en el comité editor, en el comité de editores asociados. Entonces, vean, ahora, los editores, el consejo editorial, todos pueden ser extranjeros si se gusta, porque no tienen una carga de trabajo, ellos simplemente se les convoca para hacer algunas consultas. Por eso su nombre, consejo editorial, ¿no? Son personas que dan consejo. Pero los editores asociados, ellos sí tienen labor en la revista, porque forman parte de las decisiones de pasar un artículo, de revisar, de buscar revisores, ¿no? Entonces, ellos sí están en el día al día de las decisiones. Entonces, esto sí se requiere también de que haya presencia extranjera, ¿no? En los editores asociados. Vean que varía en función del área temática. También debe estar claro los procedimientos adoptados, el proceso de arbitraje, obligatorio en los artículos que se publican, las fechas de recepción y aprobación. Pueden haber otras fechas, pero lo obligatorio es cuándo el artículo fue recibido y cuándo fue aceptado para publicación. Esas, digamos, son dos fechas obligatorias que deben aparecer en los manuscritos que se publican. Entonces, esto básicamente el Comité Cielo lo verifica, ¿no? Entonces, descarga artículos y va a verificar si los artículos publicados tienen esas dos fechas. Entonces, es obligatorio para tener una indiciación del cielo. También hay una recomendación, porque cuando uno se postula al cielo, hay unas cartillas que se llenan donde uno coloca todos los artículos que ha publicado en los últimos 2 años y coloca esas fechas, de tal manera que un criterio de cielo va a ser que, como máximo, el proceso, el tiempo entre la recepción y la aprobación no pase 6 meses. Excepcionalmente podrían haber algunas hasta 12 meses, excepcionalmente, pero en promedio, como máximo dice, hasta 6 meses, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Si por ahí alguna que otra pasa hasta 12 meses, pero en promedio, digamos, cuando yo saco el promedio, no debería pasar los 6 meses. Ahora, ¿qué pasa? Que en algunos casos han llegado a postularse revistas a cielo que su promedio de tiempo es un mes. Eso también es observado por cielo, porque es un mes, es una revista que tiene características deplegadoras. Que un mes haga un trabajo bueno en temas de calidad de un artículo para publicarse, incluyendo el proceso de revisión, no es, no es prudente, ¿no? Entonces, tampoco que sea muy corto, ni muy largo.
el proceso, ¿no? En promedio, yo diría en promedio, idealmente, pues 3 meses, 4 meses máximo, ¿no? Ahí debe de estar, pero digamos que da el margen hasta 6, en el caso del cielo. El envío de manuscrito debe estar disponible en forma continua. Esta es una recomendación que significa de que la revista debe publicar de forma continua los artículos, no esperar, pongamos que la revista es trimestral, la revista junta los artículos y recién cumpliendo el trimestre los publica todos. Todos somos capaces de cosas diferentes. Yo también espero, ella debe estar esperando mi acuerdo. A ver, una publicación continua significa que la revista publica los artículos que acepta de manera continua. Es decir, un artículo llega a la revista, se evalúa, se acepta, se maqueta y se publica. Y así, llegan otros, se acepta, se maqueta y se publica. Es decir, la mayoría de revistas lo que hacen es juntar los artículos y al final del periodo publican todos. Posiblemente algún autor esperó meses para que su artículo aparezca y otros esperaron algunos días. No es justo, ¿no? No es justo con los que son más antiguos. Entonces, lo que busca Cielo es también de que el modo de publicación sea continuo. Artículo que se acepta, se maqueta, se publica. Entonces, el número se abre y se está publicando de repente uno por semana, dos por semana, no sé, o en partes, ¿no? Se van publicando. Eso significa la publicación continua. También se habla del flujo de producción editorial. Esto es lo mismo, publicar en forma continua. Ediciones periódicas deben ser finalizadas preferentemente al inicio del periodo. Eso significa de que si una revista, por ejemplo, es trimestral y su primer trimestre es de enero a, a marzo, ¿no? Publica 4 al año, cada trimestre, significa que Cielo sugiere de que al inicio del periodo, es decir, en enero, ya esté publicado el número. Si es continuo, ya debe estar, porque si hay otros artículos que van a aparecer, pues van a ir colocándose. Termina marzo, cierra el número, apertura el otro, y se van. Es decir, en esa forma continua es fácil cumplir con esto, porque al inicio del periodo ya se va publicando. Eso es lo que Cielo sugiere. Entonces, esto como que es un elemento también de evaluación, aunque a veces, digamos, si no se cumple, se deja como un aspecto a mejorar, ¿no? Porque esto, digamos, ya en las postulaciones mismas, es una recomendación. De tal manera que si no se cumple, lo que se está haciendo es si son admitidos a Cielo, pues el compromiso es de cumplir con esto una vez que son admitidos en Cielo, ¿no? También se requiere para Cielo que haya un porcentaje mínimo de revisores con afiliación extranjera. Vean que postular a Cielo no es fácil, ¿no? Yo veo que no es fácil. La revista que hemos postulado a Cielo, en realidad no ha sido fácil cumplir. Si el editor no es relacionado con gente de afuera o no tiene conocidos fuera del país, lo más lógico es de que si el editor ha estudiado fuera, pues tenga su contacto, pero si no ha estudiado fuera es más difícil, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que el editor tiene que ser bastante relacionado con investigadores de fuera del país para tener opciones de dirigir una revista y cumplir con estos criterios, ¿no? Entonces, yo voy a también, para postular al Cielo, pues tengo que buscar que la revista cumpla con que un mínimo de los revisores, pues, hayan sido también de externo, ¿no? Afiliación extranjera. También el flujo editorial de la periodicidad es mínima, sugerida también por Cielo. Entonces, ahí
prácticamente lo mínimo es semestral para la mayoría de áreas, pero algunas áreas, por ejemplo, salud, dice tu periodicidad mínima, una revista de salud debe ser trimestral, ¿no? Para el resto, semestral. Hay una periodicidad recomendada. También el mínimo de documentos al año. Vean que también eso, el mínimo, es decir, si la revista publicó 10 artículos al año, no, no va a ser admitida en cielo. Ni siquiera pues, puede postularse, va a ser descalificada al inicio, ¿no? Entonces también hay que mirar esto, ¿no? El mínimo de documentos que la revista ha publicado en el año, por cada año. Ahí están escritos, ¿no? Los mínimos. Entonces, la revista debe tener al menos 4 números publicados. Y ahí viene el tema de si es trimestral, es decir, una revista trimestral en un año ya puede postularse y cumple los criterios cielo. Pero si es semestral, tendría que tener 2 años porque van a pedir 4 números, ¿no? Entonces, vean que eso está amarrado con la periodicidad. La publicación debe ser puntual, entonces eso se va a evaluar también que los números estén publicados, porque ahí aparecen las fechas de publicación, entonces también se va a controlar la puntualidad de la publicación. El idioma también se pide que, en el caso de revistas peruanas, por ejemplo, que normalmente se publica en español, pues el requisito para Cielo es de que al menos el título, el resumen y las palabras clave estén en inglés, ¿no? Entonces eso también es una condición. Se recomienda el uso de resúmenes estructurados, aunque no es obligatorio, ¿no? Porque ahí se recomienda. La mayoría no usamos resúmenes estructurados. Los resúmenes estructurados es cuando se separa, ¿no? La introducción, eh, la metodología en otra sección, en otro párrafo, con su título, los resultados con otro título, subtítulo, entonces un resumen estructurado. La mayoría publicamos resúmenes continuos, es decir, un resumen en un solo párrafo. Eso es lo que la mayoría de revistas usamos, ¿no? También la afiliación de los autores. Es importante tener que en los artículos aparezca la autoría, quiénes son los autores, su afiliación por cada uno de ellos. Hay que buscar la uniformidad en todos los documentos. Eso es un defecto a veces grande en los artículos que se publican y no se tiene uniformidad. A veces varía el formato. Las tablas a veces tienen líneas verticales, en otras no. A veces se coloca, se sombrean, a veces no, entonces no hay uniformidad. Y eso lo debe controlar alguien en los artículos que se publican, ¿no? En ningún caso las afiliaciones deben venir acompañadas de las titulaciones o mini currículos. Eso era una costumbre en algunas revistas, hasta ahora incluso, donde colocan el autor y colocan que es estudiante de pregrado o que es docente en una universidad o que es, de repente tiene un cargo importante. Eso no importa para la revista. Cielo eh, eh, pide evitar esas formas. Aquí lo que importa es la afiliación. Autor, ¿a qué institución está afiliado? Nada más. No es los mini currículos o los cargos que tienen los autores. También el autor corresponsal o correspondiente debe aparecer separado para claramente se vea quién es el responsable por la publicación. Los nombres de las instituciones y programas deben presentarse en el idioma original, no traducirse, ¿no? Entonces vean que no se debe traducir la institución. Por más que el artículo esté en inglés, solamente se publica en inglés en alguna revista de repente peruana. La institución no debe traducirse, es un nombre propio. Los nombres de los autores deben venir acompañados del registro ORSI, eso es obligatorio para postularse a una revista Cielo. Todos los autores que publican en una revista peruana deben aparecer en el artículo, cada uno con su registro ORSI, con su enlace ORSI. Y también, en función de los documentos publicados
en un año se tienen que demostrar de que hay autores con afiliación extranjera. Vean que no es fácil postularse a una revista Cielo, ¿no? Es decir, por eso que el trabajo del editor es muy importante para hacer que autores extranjeros publiquen también en mi revista. Y hay un mínimo que se tiene que cumplir. Si hay 10 autores que han publicado, mínimo 2 deberían ser extranjeros, por ejemplo, o 3, depende del área, ¿no? La revista deberá presentar un índice de citas recibidas, es decir, tiene que también tener un cálculo de métricas para... Y ahí generalmente usamos el Google Académico como, digamos, como indicador para cumplir con este criterio, ¿no? Google Metrics o Google Académico. Bueno, debe estar también algunas normatividades. Normalmente a veces algunas revistas lo que hacen es colocar plantillas para que se siga el tipo de letra, el tamaño de letra, el espaciamiento, etc. Ejemplos para las citas, para la bibliografía, también se pueden colocar. Eso es lo que sugiere también Cielo, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, acceso abierto, Creative Commons. El tema también del formato, ¿no? Obligatoriamente PDF y XML, aunque el XML es obligatorio cuando la revista es admitida. Uno se puede postular con los PDF, pero el compromiso es que si la revista es admitida, luego genere archivos XML, ¿no? Que es una marcación para la web, ¿no? El PDF es algo rígido, imagen, pero el XML es una versión para leerse en la web. Bueno, en el caso ya de revistas que tengan estos aspectos clínicos, pues también algunas instrucciones para el registro previo de los ensayos clínicos publicados. También esto, ¿no? Bueno, esto no es general, pero sí para los que revistas, pues, que son del área de biológicas o el área de genética, etcétera. Es recomendable la disponibilidad de datos y esto generalmente se llega a cumplir cuando en algunos artículos que es importante conocer los datos que han llevado a los resultados, pues se puede publicar como material suplementar, ¿no? Como si fueran apéndices o anexos, se pueden publicar ahora también en los artículos, ¿no? El artículo es un PDF, pero yo puedo colocar aquí un Excel donde están los datos que llevaron a esos resultados. Entonces, hay esas formas que idealmente se deben colocar para cumplir también con este criterio. El DOI, cada artículo debe tener un identificador DOI. XML, ya lo dijimos, imágenes de alta definición. Bueno, hay que cuidar la calidad de las imágenes. Si nosotros vemos algunas revistas, las imágenes ven muy borrosas, de mala calidad, entonces eso va a jugar en contra, ¿no? De una postulación a Cielo. Algunos formatos también adicionales que se sugieren, el formato IPAD, por ejemplo, el HTML, bueno, pues, ayudan de alguna forma a cumplir con este criterio, ¿no? Porque el XML, como les dije, es obligatorio cuando es admitido. Si ya lo tiene, bien, mejor. Pero la obligación es, si se admite a Cielo, pues la revista se compromete a marcar en XML los artículos. Vean que la revista también tiene que contar con un plan operativo de marketing, divulgación. Tiene que también tener vida en las redes sociales, Twitter, Facebook, otros sistemas, otras plataformas. Se sugiere también que aparezcan algunas otras redes como Académica Edu, Mendeley, Researchgate, un blog, Cielo. Bueno, diferentes opciones, no es que todo sea obligatorio, pero al menos se vea que tiene vida también a nivel de redes sociales, ¿no? Eso también es importante. Bueno, aquí, a partir de 2019, estar indizado en DOAC es un requisito obligatorio para postularse a Cielo. DOAC es un directorio de revista de acceso abierto que controla
cumplimiento de buenas prácticas editoriales, ¿no? Entonces, y también es un indicador de que la revista no es depredadora, ¿no? Entonces, DOAG se vuelve también un elemento y una base de datos importante para buscar estar ahí antes de una postulación a cielo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ya vimos, son 19 criterios en cielo. Bueno, estamos convencidos que cumplimos, una revista ya ve que cumple esos criterios, se postula, ¿no? Entonces hay una solicitud de evaluación, envía la documentación, envía el enlace web, envía los números últimos publicados, envían los formularios, hay una serie de formularios que se llenan, bueno, y se postula. Hay un equipo cielo y comité consultivo que hace una preevaluación y si no cumple, ahí nada más se rechaza la indización. Y si cumple, pasa a otra evaluación llamado de mérito científico, donde Cielo se contacta con dos o más expertos en el área de la revista para opinar. ¿Sobre qué? Sobre el carácter científico, es decir, sobre el contenido de los artículos, la calidad de los contenidos, la representación científica, el alcance y otros elementos que tienen que ver con la calidad científica de los documentos publicados. Con eso se toma una decisión, se acepta o se rechaza la revista para ser admitida en cielo. Fácil, en realidad yo creo que no es fácil. No es fácil, ¿no? Pero bueno, ahí están las condiciones. Es una cuestión de trabajar, ¿no? En estos criterios. A ver, ya está. Bueno, vamos a ver entonces ahora Scopus. Quería ver si están ahí, si me están siguiendo. Vamos a ver Scopus. Scopus tiene menos criterios. No vamos a repetir algunos porque son similares, sino vamos a enfocar algunos que sí son importantes, ¿no? Y son los que, por lo que frecuentemente Scopus rechaza una revista para ser admitida. Tiempo, fácil. 2 años de antigüedad, mínimo. Título, único. Ahí viene un tema de los títulos, porque a veces uno crea una revista con un título y ese título de repente ya lo tienen otros. Si está idéntico a otros, es difícil. Hay que pensar en cambiar el nombre o darle una variante. Entonces, digamos que está bien, el título se cumple, es único, uno se puede postular. Cumplió el segundo requisito. Revisión de pares. Es obligatorio tener un sistema de revisión de pares. Vean que aquí no es que haya una información que se tiene que entregar de quién ha revisado cada artículo. No pide eso Scopus. Esto lo evalúa en función de la calidad de los contenidos, ¿no? Puede pedir alguna información el evaluador, a ver, quiero saber quiénes han revisado este artículo. Hay que tenerlo a la mano ante una posible solicitud, pero normalmente no se pide quiénes evaluaron cada artículo, sino más bien cuando se ven los artículos, dice, pero acá hay un documento que si hubiera sido evaluado por pares, se hubiera observado, ¿no? Entonces ven la calidad de los contenidos para decir se cumple una revisión de pares o hay dudas sobre la revisión de pares. Entonces, pero digamos que si cumplimos con la calidad, estaríamos cumpliendo con este criterio. Luego, el cuarto, título, resumen, palabras clave y afiliación, pues también es fácil, ¿no? Fácil porque todos van a tener un título y yo, como editor, cuido que todos tengan un título, un resumen, palabras clave y afiliación en inglés. Es obligatorio para Scopus que todos los artículos hayan sido publicados en español. Es decir, puede ser que hayan documentos en español, pero obligatoriamente todos los documentos deben tener un título en inglés, un resumen en inglés, palabras clave y la afiliación, que no deben ser traducidas, pero también tienen que estar, ¿no? Obligatoriamente. La bibliografía escrita en alfabeto romano. Esto más que todo nosotros lo cumplimos, por hecho está cumplido, sino que en algunos idiomas, como el chino, como el árabe, son símbolos, ¿no? Entonces a ellos se les pide que esté en alfabeto romano.
Entonces, nosotros de por sí lo cumplimos. Ya está, 5 criterios. Periodicidad. A ver, hay un micro encendido por ahí. Ya. La periodicidad también yo creo que es fácil porque hay que demostrar nada más que estamos publicando en la frecuencia declarada. Fácil. Ahora, lo difícil de controlar viene aquí. Este es uno de los tres que son más difíciles, digamos, de cumplir en el caso de Scopus. Y son los puntos por el que normalmente una revista es rechazada. Le digo por experiencia, cuando postulamos la primera vez Cintia Agropecuaria y Scopus, nos rechazan por este aspecto. Miren, ¿qué dice? Primero que tiene que haber una pestaña separada, dice, es decir, exclusivamente una pestaña, donde se declare la ética, la mala praxis y todos los aspectos que tengan que ver con la ética en las publicaciones. Según COPE, ¿no? COPE es una organización que vela por la ética en las publicaciones. Entonces ahí en ese enlace, bueno, uno busca COPE en la web y va a encontrar pues una página donde hay muchas recomendaciones a nivel de ética, ¿no? En las publicaciones. Debe contener, dice aquí, responsabilidades y derechos de editor, revisores y autores, y consecuencias si se detecta mala conducta. Y además, acuerdo de derecho de autor y licencia. Vean. Ahora, uno dirá, pero esto es fácil, ¿no? Uno puede colocar desinformación en una página dedicada exclusiva, en una pestaña. El tema es que se tiene que demostrar también cumplimiento. Y eso nos pasó en Cintia Agropecuaria, ¿no? Por ejemplo, en esa sección nosotros decimos que en el caso de que la revista encuentre un artículo publicado, duplicado, una publicación duplicada, el artículo será retractado. Entonces, vean, eso está ahí, ¿no? Escrito. Pero ¿qué pasa? Scopus encuentra, y ellos tienen sistemas, robots, algoritmos, pasan tu revista y va a encontraron, en nuestro caso, un artículo duplicado. Es decir, un artículo publicado en nuestra revista y ese mismo artículo estaba publicado en otra revista. Entonces nos dicen, ustedes declaran esto, pero no lo cumplen. Vean que no es solamente declarar, sino uno tiene que estar controlando esos aspectos también. Entonces, miren, ese fue el motivo de rechazo la primera vez que nos postulamos. Algo que decíamos que hacemos, ellos demostraron que no lo hacemos. Entonces, eso es un trabajo, imagínense, ¿no? Estar viendo que los artículos que publicamos no se publiquen en otros lados. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Ahí hay también mecanismos y acciones que uno puede tomar para evitar eso, ¿no? Otro aspecto por el cual también muchas revistas son rechazadas en Scopus, cuando se postulan en Scopus, es el octavo punto. ¿Qué pasa? Que en el octavo punto evalúan al editor y al consejo editorial. Quiere decir que van a ver si el editor, si los editores asociados y el consejo editorial tienen producción científica en Scopus. Entonces, eso es lo que evalúan aquí. Y tiene que tener una regular producción científica, una presencia importante en Scopus, ¿no? Entonces, Cielo no pide eso. Cielo puede ser un editor que, pues, no tiene producción o está aprendiendo o está encaminado a producir, pero para Scopus, el editor debe estar cuajado en una cantidad importante y también el consejo editorial en una cantidad importante de producción científica en Scopus. Y ese es otro elemento que a veces no se tiene cuidado y se postulan las revistas y por esto lo observan. Vean que dice ahí expertos reconocidos en el campo.
Un experto no es porque tiene 30 años de experiencia en el campo. Un experto a nivel científico es aquel que tiene una producción importante en Scopus o Web of Science en el campo. Ese es un experto en el mundo sobre un tema, ¿no? Sobre un área. Entonces, ese es otro elemento que también uno tiene que controlar. Recuerdo que cuando nos postulamos a Scopus, yo tuve que sacar varias personas. Saqué varias personas. Vean, si vemos Cinta Agropecuaria, el único peruano que está ahí en la lista editores asociados y consejo editorial soy yo. El resto son extranjeros todos y con buena producción científica. Es decir, tuve la potestad de sacar a todos los que no cumplían con ese criterio para poder tener opciones. En la segunda postulación, pues fuimos más minuciosos y nos admitieron, justamente cumplíamos ya todos, ¿no? Pero vean, también es importante tener en cuenta esto. Instrucciones para autores, ya lo hablamos, lo mismo, ahí tiene que estar divulgado toda la información, la calidad, los contenidos, la estructura, lo mismo que pide Cielo, pues 9, es fácil. Igual, Cielo también pide especificar el proceso de revisión, lo mismo es Scopus, fácil, es informativo. El ISSN es el DOI, el DOI, no, el DNI de la revista, fácil, no hay problema. Sitio web inglés, esto también es importante, pero no es difícil, ¿no? Que la información que se tiene puede estar en el idioma español, puede estar, pero tiene que estar también en inglés. Ahí en OJS hay unas pestañitas, yo cambio al inglés y todo tiene que pasarse al inglés, ¿no? Entonces tiene que estar también la página en el idioma inglés porque en ese idioma nos van a evaluar. Y bueno, objetivo es el alcance, también es solamente informativo, la revista no solamente informativo, ¿eh? O sea, es informativo, dice la revista, acepta artículos de esta área, de estos temas, de esta línea de investigación, o sea, lo declara, pero también debe de cumplirla, porque aquí también viene un tema que se evalúa incluso en Cielo, ¿no? En Cielo también se evalúa, ¿no? La revista dice Somos de Sociales y Humanidades, y por ahí hay un artículo de matemática. Eso ha pasado en postulaciones en Cielo, entonces, y han sido rechazadas por ese aspecto. Eso también lo evalúa Scopus. Es decir, yo tengo que cumplir y demostrar el cumplimiento del alcance y de los objetivos de la revista. Diversidad geográfica, aquí es importante también, tanto editores como los autores tienen que estar publicando y los editores también tienen que estar o ser de diferentes países y los autores también vengan de diferentes países. Digamos que también eso, si lo cumplen en Cielo, pues aquí también se estaría cumpliendo, ¿no? Y las citas en Scopus. Eso también es otro elemento que es motivo de rechazo de muchas revistas. Una revista se postula a Scopus, debe tener una cantidad de documentos ya citados en otras revistas Scopus. Siempre, aquí hay una métrica, nosotros ya hemos aprendido que para tener opciones en Scopus, hay que tener una cantidad de citas que haga tener una métrica de 0.1 cuando yo divido la cantidad de citas sobre el número de documentos publicados. Por ejemplo, si son 2 años me voy a postular y voy a evaluar, ¿cuántos artículos hemos publicado en 2 años? Póngase 30. ¿Cuántas citas han recibido esos artículos en revistas Scopus? Mínimamente deberían haber recibido 3 para tener 0.1 de 30. Bueno, entonces en eso uno tiene que medir y trabajar, ¿no? Tiene que trabajar en ese aspecto para cumplir. Entonces, mientras más mientras más documentos se publica, más citas debe tener, ¿no? Entonces, más o menos 0.1 es el mínimo que debería tener en esa relación cita respecto a documentos publicados
para tener chances de cumplir con este criterio en Scopus. Y el DOI, bueno, el DOI ya se tiene obligatorio, ¿no? Obligatorio es para Scopus tener DOI. Y finalmente, este es el último, calidad de contenido. Bueno, esto va a ser evaluado por editores de mismo Scopus, van a entrar en los documentos, van a ver las tablas, las figuras, los contenidos, van a leerse algunos documentos, la gramática, si hay inglés, pues que esté bien, si hay, los resúmenes estén como se indica, entonces van a evaluar la calidad de los contenidos que se han publicado, ¿no? Entonces es esas son las condiciones de esta base de datos. Digamos que yo veo incluso Scopus sería un poco más fácil siempre y cuando se haya trabajado con calidad y se gestione bien la revista. Cielo tiene un poquito más de criterios, algunos son más difíciles, bueno, es una cuestión de trabajo, ¿no? Y de demostrar el cumplimiento de esos criterios. Después, digamos que cualquier revista, yo siempre digo, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, en el Perú últimamente, Científica del Sur, la Universidad Científica ha creado revistas que en 5 años han logrado estar en Scopus. Pero han trabajado bien, han invertido, desde el inicio cumplen criterios y pues se logra, ¿no? Tiene que haber personas que conozcan de esto o se capaciten en todo caso para poder dirigir bien, ¿no? Una revista. Bien, vamos a responder algunas preguntas que están en el chat y luego si hay preguntas adicionales, pues podemos también responder. A ver, hay una que colocaron al inicio, ¿no? Dice el procedimiento para la publicación de un libro y comparar con, o cuál es en todo caso también para la publicación de un artículo. Bueno, de un artículo como que ya lo vimos, ¿no? Se envía, prácticamente al enviar hay que cumplir la normativa de la revista, se envía y hay un proceso ahí de evaluación. Hay que redactar, obviamente, primero el artículo, hay que saber las condiciones de la calidad de redacción de un artículo científico y yo creo que ahí está más claro. En el tema del libro, para publicar un libro, hay que dirigirnos, ahora, bueno, en realidad yo puedo publicar un libro por mi cuenta, ¿no? Yo mismo soy todo, yo soy el autor, soy el maquetador, soy el editor, soy el que imprime y yo hago todo, o sea, también puedo hacer un libro así, ¿no? Y me dirijo a la Biblioteca Nacional del Perú para registrarlo como libro y pago un derecho para el ISBN, ¿no? El ISBN, voy a colocar ahí en el chat, el ISBN es como el ISCN para las revistas, el ISBN es un número seriado que identifica a un libro en el mundo. Entonces, es un código único que va a identificar a un libro en particular. Entonces, eso se paga un derecho y obviamente eh, lo que hace la Biblioteca Nacional del Perú es pedirte cierta información, ciertos formularios, pago el derecho y te genera ese ISBN. Y bueno, te lo da. Y tú eso lo colocas, te da instrucciones para colocarlos en una parte del libro. Ahora, ese tipo de libro no va a servir para Renacid, porque para Renacid, bien claro dice la regla, el libro que vale para Renacid es cuando el autor se contacta con una editorial y la editorial genera todo el proceso de evaluación, solicita el ISBN y hace el tema de impresión y el resto. Es decir, una editorial se encarga de todo el proceso de evaluación hasta la publicación, pasando por la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar ese ISBN. Y Renacid, por ejemplo, pide como evidencia que ese ISBN haya sido solicitado por la editorial y por otro lado que haya evidencia de revisión de pares, que lo va a hacer la editorial, ¿no? La propia editorial. Entonces, esas dos cositas pide Renacid para que el libro valga.
como evidencia. 2 puntos. Entonces, pasa que una editorial, pues, tiene que ver también algún beneficio. Entonces, va a ver que ese trabajo se publique bien, ¿no? Con condiciones de calidad. Entonces, normalmente lo que está pasando es que hay editoriales de las universidades que están haciendo esa función, ¿no? Entonces, hay universidades que han visto ahí un nicho, ¿no? De oportunidad para aumentar sus investigadores y lo que ha hecho es sacar concursos, ¿no? He visto que algunas editoriales de universidades sacan concursos para sus profesores para que presenten propuestas de libros. Las editoriales lo que hacen es, pues, financiar el resto, ¿no? Desde el ISBN a la Biblioteca Nacional y la impresión. Bueno, entonces ahí con eso también hacen que los investigadores tengan puntaje para Renacir. Luego, Jaime Salazar dice, visto los criterios de acceso a cielo, en su experiencia, ¿cuáles serían las rutas para que los docentes interesados en dar vida a una revista aprendamos gestión de revistas científicas? Bueno, no sé, yo creo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he sido un poco autodidacta, ¿no? Me interesé de eso cuando estaba haciendo estudios fuera del país. Por ahí llevé algunos cursos de gestión editorial, que habían bastantes afuera, aquí es más raro. Pero hay mucha información ahora, ¿no? Tanto en YouTube, libros, hay información bastante, ¿no? Yo puedo buscar, por ejemplo, gestión editorial de una revista en OJS, o puedo, no sé, bueno, en realidad de todo, ¿no? Incluso la inteligencia artificial también ayuda bastante para conseguir información. O también estar pues viendo cursos internacionales. Generalmente cursos de gestión de revistas científicas se editan, si es en español, en Colombia, España, Chile, México, Brasil, bueno, si quieren portugués, pero en España se dan muchos cursos, en México también, cursos sobre gestión de revistas científicas. Entonces, estar atentos a esos cursos y bueno, también por ahí, ¿no? Capacitarse. Y bueno, la mejor, digamos, herramienta para tener aprendizaje es que uno mismo publique documentos en otras revistas, porque no solamente es capacitación, ¿no? Es que yo tengo que demostrar que sé cuando he publicado en revistas de impacto, ¿no? Entonces, voy publicando en revistas de impacto, voy conociendo también. El publicar implica de que yo voy a conocer el proceso. Yo envío y voy a tener respuesta y esas respuestas aprendo y veo cómo son, y si publico una revista una vez, el procedimiento de repente va a ser diferente a otra revista, entonces comienzo a aprender de diferentes formas y mecanismos que hay para publicar un documento en una revista, ¿no? De esa forma, nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Aprendiendo del proceso editorial, pero uno mismo publicando en otras revistas. Y luego eso aplicarlo a tu propia revista, ¿no? Porque eso va a hacer que la revista mejore en función también del crecimiento del editor, ¿no? Entonces es importante que vaya a la par, ¿no? El editor publica, no en su revista, publica en otras revistas. Eso también debe ser, ¿no? O sea, porque a veces yo he visto editores que publican en cada número de su revista. Y he visto editores que han sido retirados de esa revista porque esa era su costumbre, ¿no? Publicar en su revista y tener cantidad de producción científica, pero en su propia revista. Eso es mala conducta científica también. O sea, no es que no puedas publicar en la revista que diriges, pero tiene que ser algo medido, ¿no? Algo mesurado. Luego dice Anel Pérez, las revistas científicas publicadas, ¿de qué temáticas son las más citadas? Bueno,
Si hablamos de citas, yo diría que las más citadas son del área de física, médicas, ¿no? Astronomía, por ahí, ¿no? Si vemos lo que publica Nature, que son las revistas más citadas, Nature, Science, que son revistas multidisciplinarias, pero publican ciencia, ciencia de avanzada, nuevos descubrimientos, nuevos planetas, astrofísica, física. eh, digamos que son revistas más citadas, ¿no? Por eso que tener ese tipo de revistas es más difícil, porque hay muchas en esa área. Ahora, donde menos hay, y una revista de áreas que son más fáciles de indizar, son donde menos hay, pues, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ¿qué revistas hay pocas? En el mundo, ¿qué revistas hay pocas? Letras, por ejemplo, ¿no? De letras específicamente, de ética, de, de repente de lenguaje, de literatura, de eso hay pocas. Y revista que entra rápidamente indiza, ¿no? He visto revistas que en 2 años ya están en Scopus de esas áreas y están en cuartiles 2, cuartil 1, o sea, ¿por qué? Porque como no hay muchas, y entre las pocas compiten y aquel que llega a tener visibilidad rápido, prácticamente ya está, ¿no? Rápidamente se posiciona. Su impacto es bajo, menos citada, pero como no hay muchas, rápidamente entre ellas ocupan buenos lugares. Porque sepan ustedes que el tema del cuartil se hace en función de áreas, ¿no? No se meten a todo el saco, ¿no? Toda la revista, sino se agrupan por áreas. Eh, bueno, eso es, ¿no? Es decir, que de repente revistas menos citadas pueden ganar una posición más rápido, porque no hay muchas, ¿no? Es que la mayoría de veces queremos crear revistas más citadas, pero hay muchas en el área y compiten entre todas y es más difícil alcanzar un lugar expectante, ¿no? Nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Ciencia Agropecuaria. Ciencia Agropecuaria es una de las mejores revistas en el Perú, bien ubicada, tercer lugar, más o menos en función de impacto. Pero está Q3 en Simago. Una revista de letras que tiene menor impacto está Q2 o Q1. Entonces, y lo podemos ver, ¿no? Si voy a compartir mi pantalla para entrar a Simago. Cuando ustedes quieran conocer este mundo de revistas, una opción, bueno, voy a mostrar mi pantalla porque no lo estoy mostrando, creo. Sí. A ver si, no sé si está mi pantalla mostrándose, ahora sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Simago, ¿no? Aquí está, Simago es una empresa que rankea tanto revistas, países, instituciones. Aquí vamos a ver revistas. Solamente voy a elegir Perú, el último del año 2024. Vean, mira, una revista de comunicación, Q1. Tiene buen impacto, o sea, está bien, ¿no? Por aquí está Ciencia Agropecuaria, ¿no? Q3, pero vean, esta de Derecho, esta de Economía, miren, una que está más abajo de impacto, este es el impacto, en base al SJR, si más hay un ranking, pero vean, hacia abajo está la de menor impacto, pero vean cómo hay revistas de Lexis, que es de letras, otro de letras, están uno con menor impacto, es decir, menor impacto quiere decir menos citas. Aquí puedo ver las citas incluso, ¿no? Puedo ver las citas, miren, las citas aquí, las citas en 2 años. Vean que estos tienen 0.3, 0.6, 0.19 de citas, comparado con la nuestra que tiene 1.32 de citas, o sea, es bajo, pero son cuartil uno. Entonces, vean, estas revistas son
poco citadas, pero logran ubicarse más rápido en cuartiles superiores. Cuartil 1 implica que te dan 5 puntos si publicas en estas revistas, en CIMAC, 5 puntos en Renacer, ¿no? Entonces, vean, así es, ¿no? Este mundo de los cuartiles se hacen por áreas. Entonces, ahí podemos ver, esto solamente es Perú. Bueno, hay mucho que aprender en este tema, y el tiempo se nos acabó, pero ustedes dirán, si hay alguna pregunta adicional. Los organizadores me pidieron que termine antes, 2 minutos antes, me pasé, pero quería terminar respondiendo a las preguntas. Muy bien, a ver, si hay alguna pregunta adicional, ustedes dirán. Parece que no, y si no, doy pase a Karin para que dé por culminado este evento. Buenas noches nuevamente a todos los presentes. Al concluir este curso sobre creación e indexación de revistas científicas, es momento de reflexionar sobre el camino recorrido por nuestra casa de estudios. Y el impacto de esta valiosa herramienta para la difusión del conocimiento. A través de este taller se ha explorado los lineamientos para una publicación científica, la gestión de una revista y su indexación en base de datos relevantes, la creación y publicación de revistas científicas, especialmente aquellas indexadas, presentan desafíos significativos, pero también ofrece recompensas valiosas. Por ello, señores docentes, una revista científica bien gestionada puede convertirse en un faro de conocimiento en su campo. Estimado doctor Raúl, le agradecemos sinceramente por la consideración por nuestra universidad. Excelente el curso, lineamientos muy puntuales, su presentación fue muy clara e informativa. Y en realidad nos ha brindado herramientas valiosas y meritorias para la creación de nuestra revista. Muchas gracias por compartir su experticia. Estimados docentes, les agradecemos profundamente por su participación en el presente curso. Su presencia, como siempre, es crucial para fortalecer las capacidades en este ámbito. Buenas noches y les deseo muchos éxitos en su experiencia en la creación de su revista científica. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.